Hola jóvenes, buenos días. Hola, Miss, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Espero que todos estén muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Me comentó Fernando que avanzaron bien con los temas anteriores y hoy toca revisar el capítulo número 10 del libro de texto de Parkin, que se llama Organización de la Producción. Espero que hayan tenido oportunidad de revisar el capítulo, de leerlo, para que así podamos avanzar pues, lo más rápido posible con este capítulo, ¿no? Cuando ustedes comienzan a leer este capítulo, en la primera página de este capítulo 10, dice, después de estudiar este capítulo, usted será capaz de explicar el problema económico que toda empresa enfrenta. ¿De qué está hablando? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el problema económico que toda empresa enfrenta? ¿El general utilidades? Sí, pero ¿qué más? O sea, por qué decimos que la empresa enfrenta un problema? Víctor y después Natasha. ¿Es la relación entre la producción y los costos? La relación entre la producción y los costos. Sí, pues un poco por ahí va, ¿no? Ahorita profundizamos en eso. Natasha. Sería el tratar de maximizar su utilidad. Sí, ¿no? O sea, es que se deriva de lo que dijo Víctor, que hay que tomar en consideración el, dijo Víctor, la producción, ¿no? La producción y los costos. Y tú, Natasha, dices maximizar la utilidad, ¿no? Voy a compartirles mi pantalla para que vean las notas que voy tomando y lo que vamos a ir haciendo en, en la pantalla, ¿no? Espérenme. Ahí va. Ahí está, ¿no? Ahí lo ven. Gracias. Entonces, decían ustedes, decía Víctor, el problema económico, o sea, así comienza el capítulo. Me parece importante, después de que hayan leído, que regresen a ese tipo de preguntas y ustedes en verdad, bueno, a esos objetivos de aprendizaje, y ustedes en verdad tengan claridad dice aquí, después de estudiar este capítulo, usted será ¿capaz de qué? Bueno, pues eso, explicar el problema económico, explicar, pues es explicar ampliamente en qué consiste toda empresa enfrenta. Algunos de ustedes aquí me han dicho que, si no mal recuerdo, que trabajan. Ay, espérenme un segundito. Pero algunos de ustedes tienen alguna empresa, tienen una empresa, o por lo menos en su familia tienen una empresa. Que alcen la mano. Grecia, a ver, Fernando, ¿quién más? Jess, Aida, José, Miguel Ángel, Yukari, Víctor. Bueno, pues entonces todos ustedes nos pueden ilustrar a los que no tenemos una empresa en qué consiste el problema económico de toda empresa. Espero que varios de ustedes que alzaron la mano hayan leído, porque creo que es cuando se vuelve esto mucho más enriquecedor. ¿Quién de ustedes que conocen de cerca
cuál es el problema de una empresa, ¿qué es lo que ustedes han identificado? ¿Quién puede comentar algo? ¿Fernanda? Que el trato al cliente es lo más importante. Sí, no. El trato al cliente no viene si te fijas, Bueno, sí, no sí, viene sí. en el capítulo, no viene en el capítulo, pero bueno, es un elemento importante, creo que tienes mucha razón. Eh, el trato al cliente, vamos a anotarlo aquí, ¿no? Trato al cliente. Cliente. Ajá. Pero a ver, Grecia, o sea, ¿cómo relacionas lo que viene en esta lectura en cuanto a cuál es el problema económico de toda empresa con la empresa a la que tú estás haciendo referencia? Platícanos un poco en qué consiste la empresa a la que tú estás haciendo referencia. Yo estoy hablando de una empresa chiquita que hice yo, de ropa. Ujú. Em, pues, pues es que sí se busca, pues, cómo no gastar tanto y Ujú. poder ganar más. Pero, pues, no, no sé, profesora. No, pues entonces sí estás haciendo referencia a lo que dice aquí la lectura. Entonces tú estás diciendo que lo que tú buscas es minimizar costos, minimizar costos, ¿no? Y, y por otro lado, lo que estás tú buscando es pues maximizar las ganancias. ¿En qué consiste la empresa de ropa pequeña que hiciste? ¿Tú fabricas ropa? No, profesora, es que yo encontré una página donde encontraba la ropa demasiado barata, siempre y cuando yo pagara la importación, y también salía muy baratas y hacía bueno, es como algo turbio que encontré, un hack. Uh-huh, Entonces, de esa forma, una ropa que en México cuesta, no sé, 300 pesos, a mí uh-huh, me salía a $1. uh-huh. Entonces, eso, profesora. Empecé a venderlo ¿Y cómo como lo vendías? al precio y todavía más barato. ¿Y cómo lo vendías? En línea. En línea. ¿En qué? ¿En qué? La abrí en Instagram Ajá, y ya, profesora. ok. ¿Y todavía la tienes, la empresa? Sí, Ok, sí, todavía tengo mi empresa chiquita. ok, muy bien. ¿Y qué costos tienes? Pues la primera inversión fue de 10,000 pesos y es que realmente no me he puesto a organizar las finanzas de ahí, profesora. Ajá, Es que me dio ese error, pero nada más. pero así, aunque no lo hayas organizado, ¿en qué costos incurres? ¿Referéndome a dinero o a qué, profe? O sea, lo que entendemos por costos en economía. A veces puede ser Pues dinero y a veces puede ser, aranceles, ajá. O sea, tienes que pagar aranceles. sí, Ajá, ¿qué más? em, envío, El envío, ajá. publicidad. ¿Tú pagas publicidad? Ajá, bueno, es muy chiquita la que te cobra Instagram. Ajá. Y, y obviamente los gastos de transporte que tengo para entregar como los paquetes. Ese es el envío, ¿no? No, es que pago envío para que me llegue la ropa y yo Ajá, tengo que entregar ajá, claro. a los clientes, entonces Ok. es Y también transporte. tienes que pagar el costo del insumo, obviamente, de la prenda, ¿no? Ajá, sí, Del claro. producto que vas a vender. Ajá. ¿Qué más tienes que pagar? ¿Qué más se te ocurre que como empresa, en qué otros costos incurres? ¿Quién pone la ropa en Instagram?
¿Quién le toma las fotos a la ropa y quién la pone en Instagram? Yo hago todo, profe. Pues eso es tiempo, ¿no? Te toma tiempo Ah, sí. y eso es un costo. Te podrías pagar un salario, ¿no? Ándale, sí. Sería buena idea. O si le pagaras a alguien por hacerlo, pues le tendrías que pagar una cantidad y tendrías que, pues, eso es, o sea, al final son costos, porque el tiempo que le dedicas a eso, recuerden cuál es el concepto de costo de oportunidad. Estás haciendo eso y estás dejando de hacer otra cosa. Estás dejando de estudiar, ¿no? Las 3 horas o no sé cuántas horas le dediques al negocio al día, estás dejando de estudiar o estás dejando de ir al cine con los amigos o estás dejando de salir a correr o estás dejando pasar la oportunidad de un trabajo eh, X, ¿no? En el gobierno, en donde sea. Y entonces eso es un costo, es el tiempo y no solo es el tiempo, es las habilidades que tú has adquirido, porque tú no puedes contratar a cualquiera y decirle que haga esto en Instagram, tú no sabes si lo sabe hacer, o sea, necesitas tomar a alguien que esté capacitado para hacerlo, ¿no? Si es que le vas a pagar. Entonces, bueno, pues es todo eso, ¿no? Gracias, Grecia. ¿Quién más quiere comentar de justamente el problema económico al que se enfrentan las empresas que ustedes conocen? Que ustedes alzaron la mano por ahí, Fernando, Jess, ¿quién más vi que alzó la mano? Yukari, ¿quién más alzó la mano? ¿Quién quiere comentarnos en qué consiste el problema económico de la empresa que conocen? ¿Nadie? ¿No hay interés? Eh, bueno, yo, Jorge, adelante. sí, por ejemplo, es lo de la empresa de mi cuñado, la ropa de perros y todo eso. Ajá. Por ejemplo, yo veo que uno de los grandes problemas es conseguir, eh, ahora sí que materia de calidad, materiales de calidad, o sea, Ujú, por ejemplo, a un bajo costo. ujú, O sea, porque, por ejemplo, bueno, una temporada en la que él quiso como ahorrar en esa parte, entonces le metió bueno, mala calidad. sí. Entonces, casi no se vendió. O sea, de hecho, todo eso fue como que al final lo tuvo que rematar para que eh, recuperar dinero. Ajá. Ok. Pero, por ejemplo, toda esa parte también influye muchísimo. Pues sí, claro. Y ese, o sea, pero nuevamente, o sea, eso es una característica, o sea, una parte del problema económico, que el empresario, la empresa, ¿no? Estaba tratando de minimizar costos comprando factores de la producción, bueno, más bien no factores de la producción, más bien insumos más baratos y terminaron siendo de mala calidad y eso pues repercutió negativamente en la empresa, ¿no? Entonces, ahí hay una parte del problema, si ustedes se dan cuenta, o sea, minimizar costos o reducir costos no es así muy fácil, ¿no? Porque uno puede caer en este problema que nos acaba de decir Jorge. Víctor. Sí, bueno, también uno de los problemas que ilustra el libro y que pues sí es una realidad es el plazo, ¿no? De a corto a largo plazo. Es Ajá, un tema también que ya se ve visto, por ejemplo, pues invertir a corto plazo significa que en un futuro vamos a tener más ingresos, pero pues no es como que tan fácil. Pues tienes que valorar que el plazo en el que quieres obtener ingresos. claro. A ver, ese es un tema importante, muy, muy importante en economía en general, en tanto micro como macro. Aquí estamos desde el punto de vista microeconómico, pero hay una gran diferencia en cuanto a el comportamiento y lo que hay que considerar cuando estamos hablando del corto plazo y del largo plazo.
Ahora que ya mencionaste esto, Víctor, ¿cuál es la característica esencial del corto plazo? Que los factores de producción pueden variar. ¿El corto plazo? Ah, no, perdón, el largo plazo es que los factores de producción pueden cambiar y pues que en corto plazo los recursos son fijos, o sea, las cantidades no cambian. Ajá, a ver, que en el corto, o sea, cuando estamos hablando del corto plazo, los factores de la producción, al menos uno de los factores de la producción, esa es la característica del corto plazo, que al menos uno de los factores de la producción son fijos. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor le estamos hablando en chino a los que no leyeron. ¿Tú lo puedes explicar, Víctor? Sí, por ejemplo, pues que los medios de producción son los mismos. Por ejemplo, si, no sé, tú tienes una maquila, Ujú, pues va a ser que en general se van a permanecer como constantes, no vas a hacer como un cambio en las máquinas. Eh, o sea, prácticamente va a permanecer todo fijo. ujú, O no sé, por ejemplo, si tienes, no sé, una embotelladora, pues ujú, tus máquinas van a ser las mismas, o sea, no son cambios significativos, ujú. no sé si me di a entender. Más o menos. Yo creo que los que no leyeron no les ha de haber quedado muy claro. ¿Alguien más que nos quiera explicar en qué consiste esto del corto plazo, de decir que al menos uno de los factores de la producción eh, es fijo? Nadie. Uriel. Eh, bueno, referente a los factores de producción, pues son lo que es el trabajo, tierra y capital. En el Ujú, aspecto de la tierra, probablemente a corto plazo, pues la renta no va a aumentar, se va a mantener constante. Y también pueden ser como las materias primas que se utilizan para, bueno, en este caso sería el capital, las materias primas que se utilizan para realizar pues esta producción tampoco van a aumentar si se habla pues a corto plazo, los precios se van a mantener. ujú, Y pues también si hablamos de la mano de obra, pues no, es muy improbable que pues escasee a corto plazo, no es que pues los empleados se vayan pues a salir de trabajar, eso pues se podría ver, ahí sí habría un cambio si hablamos de corto plazo. claro, a ver, entonces, qué bueno, gracias Uriel, qué bueno que comienzas por definir qué son los factores de la producción, ¿no? Porque ya hemos hablado de eso, pero no vaya a ser que este, ya se nos haya olvidado, ¿no? Los factores de la producción en economía son tierra, trabajo y capital. ¿Qué otro factor de la producción incluye parking en esta parte? Que no es tierra, trabajo y capital. Las tecnologías, ¿no? Habilidades empresariales, Las habilidades empresariales. Las habilidades empresariales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que nos queda muy, o sea, nos tiene que quedar muy claro que cuando estamos hablando de, por ejemplo, tierra, pues estamos hablando de, hasta la misma palabra es muy claro, ¿no? La tierra, o sea, el espacio. Yo tengo un lote o tengo una cierta tierra para trabajarla o tengo así, ¿no? Eh, necesito, dentro de tierra se incluyen aquí cosas como, no estoy muy segura, Fernando, aquí se incluyen en tierra cosas como materias primas.
que se derivan de la tierra. ¿Se refiere, por ejemplo, a alguna parcela donde van a cosechar o algo así? O, Ajá, las semillas que tengo que comprar, los insumos, por ejemplo. no, más bien yo creo que estaría como dentro de capital, ¿no? Si van a usarse dentro del proceso productivo, Ujú, estarían parte dentro de capital. Por ejemplo, me imagino si tiene un bosque, ujú. la masa forestal, si es que no la usa dentro del proceso productivo, sí estaría dentro del factor tierra, pero si lo usa porque tiene una industria, pues, no sé, eh, para producir leña, para producir papel o lo que sea, ya estaría me parece dentro de otro factor. Ok, sí, sí, sí. Creo que sí, es así, ¿no? Entonces, bueno, tierra ya quedó más o menos claro. Trabajo, gracias, Fernando. Trabajo, pues es la mano de obra, o sea, lo que los trabajadores aportan, su trabajo, lo que ellos aportan. Esto lo han seguramente estudiado o lo van a estudiar mucho desde la perspectiva marxista en economía política, pero mucho de el tomo 1 del Capital gira en torno a, al trabajo de los, bueno, obviamente de los trabajadores, ¿no? La mano de obra, lo que Marx le llama capital variable. Y capital, pues estamos pensando en, normalmente estamos pensando en herramientas, estamos pensando en maquinaria, en equipo, en aquellos elementos que van a entrar al proceso productivo, ¿no? Y que nos van a ayudar a producir, y que será la interacción entre estos tres factores los que van a poder, estos tres más las habilidades empresariales, las que van a poder llevar a cabo el proceso productivo. Son como los ingredientes mínimos que necesitamos para poder llevar a cabo la producción. ¿Por qué típicamente los libros de texto hablan de trabajo, de tierra, trabajo y capital? Y aquí Parkin, de una forma más, no solo es Parkin, pero bueno, estamos leyendo este libro de texto, pero ya autores más contemporáneos, incluyen las habilidades empresariales. ¿Por qué creen que por qué habría que incluir las habilidades empresariales como un factor de la producción distinto de otros factores de los tradicionales, de tierra, trabajo y capital? Porque podrían ser estas acciones que toma el empresario a ciertas circunstancias, así como la dirección que le da a la empresa. A ver, sí, gracias, Jorge. A ver, es muy importante distinguir entre lo que aporta un trabajador y o sea, lo que aporta el trabajador, pues es mano de obra, ¿no? O sea, si yo soy la dueña de la empresa o soy la gerente o lo que ustedes quieran, yo le indico al trabajador, lo capacito, le doy instrucciones y el trabajador hace lo que yo le digo. Y en eso consiste básicamente el trabajo, típicamente, ¿no? El concepto clásico de mano de obra consiste en eso, en seguir órdenes y en hacer un cierto proceso productivo, ya sea sencillo o sofisticado, pero en eso consiste. ¿Qué se necesita, qué ingrediente adicional se necesita en la empresa que no es ni tierra ni trabajadores que siguen órdenes y que llevan a cabo ciertos procesos, ni máquinas, ni herramienta, ni equipo, ni nada? Pues son esas habilidades empresariales, eso que mencionó Jorge. Alguien tiene que tener, por un lado, la iniciativa. Piense, por ejemplo, en lo que nos acaba de comentar Grecia. Ella tuvo la iniciativa de, uno, buscar en Internet y encontrarse con una página web en donde vio que la ropa le salía barata. Dos, tomar el riesgo. ¿Cómo sabía ella que a lo mejor, como nos dijo, su inversión inicial fue de 10,000 pesos y que eso no iba a terminar no vendiéndose y a la mera hora perdiendo su dinero?
¿no? Pues implicó un riesgo, los trabajadores por lo general no toman riesgos. Si ustedes piensan en un trabajador tradicional, estamos pensando, ¿no? Un trabajador subordinado que lo contrata una empresa, que hay un contrato, que tiene asegurados su salario al final de la semana, tiene aseguradas sus prestaciones, etcétera, pues no toma riesgos. Y realmente, ¿qué se espera del empresario? Pues que tenga estas habilidades para detectar nichos de mercado, para detectar cómo disminuir costos, para detectar dónde poder vender, para organizar la producción, etcétera, ¿no? Y como dijimos, para tomar decisiones de negocio de todo tipo, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo que toda empresa busca, que es maximizar sus beneficios, sus utilidades, ¿no? Bueno, entonces, comencé un poco como provocándolos con esta primera objetivo del capítulo, que es explicar el problema económico que toda empresa enfrenta. Entonces, toda empresa enfrenta un problema porque todas las empresas quieren maximizar utilidades y hay muchos problemas a los que se enfrenta la empresa que le impiden maximizar, le ponen trabas en el camino en eso que quiere hacer la empresa, que es maximizar. ¿Qué es la empresa? Bueno, eso es una primera definición importante, ¿no? ¿Qué es la empresa? Bueno, pues es una institución, ¿no? Así dice el libro, que ¿qué hace? Que contrata factores de la producción y los organiza para producir y vender bienes y servicios. O sea, tan sencillo como eso. ¿Qué es la empresa? Es eso, ¿no? Es una institución en donde se contratan factores de la producción, ya dijimos tierra, trabajo, capital, habilidades empresariales, no necesariamente el dueño tiene que ser el único que tiene habilidades empresariales. Si yo contrato a un gerente, debe tener habilidades empresariales. Y bueno, ¿para qué contrata? ¿Cuál es el objetivo? Para producir y vender. Y al final, el objetivo último no es salir tablas. El objetivo último de la empresa es maximizar sus beneficios, ¿no? Si la empresa no trata de maximizar sus beneficios, pues va a ser eliminada, comida por el mercado, ¿no? Va a ser adquirida por otras empresas o va a ser, va a incurrir en pérdidas y eventualmente va a salir del mercado. Aquí la lectura distingue entre beneficios contables y beneficios económicos. Creo que no hay mucho que, no vale mucho la pena meternos en esa discusión, ¿no? La depreciación, o sea, hay que considerar, aquí lo que hace más bien la lectura es considerar la depreciación y distingue entre depreciación contable y depreciación económica. Pero bueno, al final lo que nos interesa, más allá de la distinción entre lo contable y lo económico que viene ahí explicado en el libro y que no voy a profundizar en ello, es que a la empresa le interesa maximizar sus beneficios, ¿no? ¿Cuál es el tipo de beneficios que como economistas nos interesan? Pues los beneficios de tipo económico, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios económicos? Pues son tomar en cuenta los ingresos totales y restarle los costos totales, ¿no? Básicamente es eso. Hace un momento yo hacía referencia, esto es relativamente sencillo,
de ver y pensarlo así, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos totales? Pues todo lo que ingresa a la empresa, por concepto seguramente de ventas, pero quizás pudiera haber otro tipo de ingresos. Se me ocurre, por ejemplo, que la empresa tenga inversiones de algún tipo, ¿no? Inversiones, y que de esas inversiones tenga una utilidad. Bueno, pues eso entra en la parte de ingresos totales. Pero bueno, típicamente estamos hablando de ventas, ¿no? En el ejemplo más sencillo para hablar de ingresos totales es lo que la empresa vende y hay que restarle todos los costos. Entonces, nuevamente tomando, por ejemplo, el, el ejemplo de Grecia, nos decía que o sea, ella dijo, ¿no? 300 pesos una prenda y vende 10 prendas, digamos, al día, pues entonces tiene un ingreso de 3,000 pesos al día. Pero eso no es su ganancia, ese no es su beneficio económico. A todo eso hay que restarle los costos. Y bueno, ya nos dijo que a esos costos son todos estos que tenemos aquí, ¿no? Más muchos otros. O sea, el costo del arancel, el costo para que le llegue allá la ropa, para que ella la entregue al consumidor final, el costo de pagarle a Instagram la publicidad, etcétera, ¿no? Pagarle a los que produjeron la ropa, a los que le están vendiendo allá la ropa, etcétera. Y bueno, al final, supongamos que son 2,000 pesos de costos totales, bueno, pues su beneficio económico al final va a ser de 1,000 pesos, ¿no? ¿Qué va a estar ella intentando hacer? Pues ella va a estar intentando reducir, minimizar esos 2,000 pesos, esos costos totales. Va a estar buscando formas de reducir esos costos, ¿no? A lo mejor comprando más, para solo pagar un costo para que le llegue la mercancía, ¿no? Eso podría ser una forma de reducir uno de los costos, buscar las formas arancelarias en que le salga más barato, anunciarse por otros, no sé, o sea, es parte del problema económico, es parte de lo que va a estar tratando de hacer el empresario, reducir los costos, ¿no? Es difícil modificar la parte de los 300 pesos porque, o sea, ella podría reducir el precio para vender más, ¿no? Pero habría que ver, ya lo hemos visto esto, habría que ver cuál es la elasticidad, cómo responde el mercado ante cambios en el precio, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Entonces habría que ver qué pasa si ella le sube el precio, esperando tener al final un beneficio económico mayor, o le baja el precio para vender más. Y habría que ver cómo responde el mercado, ¿no? Bueno, entonces eso es un tema, ¿no? Que nos interesan los beneficios económicos, que ya dijimos, se definen como ingresos totales menos costos ingresos totales menos costos totales, ¿no? Ahora, el costo de oportunidad de producción de una empresa, pues igual que como lo hemos visto en otras partes del curso, ¿no? El costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor a la que se renuncia. Es decir, que si yo me dedico, como en el caso del, ¿qué dijiste? Cuñado, creo, Jorge, que se dedica a la venta de ropa para perros, hay que considerar qué alternativas existen para la empresa. O sea, la empresa que está produciendo ropa para perros, para mascotas, supongo que principalmente perros, pero a lo mejor uno que otro gato se deja el
el dueño de la empresa, o sea, quien toma la decisión, tiene que considerar cuál es la alternativa de mayor valor a la que renuncia. Es decir, está dedicando este empresario pues, su energía, su tiempo, sus recursos, arriesgando, ¿no? Tomando ciertos riesgos, no sabe cómo va a ser las ventas en el futuro, no sabe cómo van a cambiar, cómo va a cambiar en el mercado en el futuro, etcétera, y tiene que considerar la alternativa de mayor valor a la que se renuncia. A lo mejor este muchacho podría estar ganando, no lo sabemos, pero por eso estamos diciendo, hay que buscar qué otras alternativas podría estar haciendo. A lo mejor podría ser gerente en un restaurante, o a lo mejor podría ser un empleado en un banco. Podría estar haciendo otras cosas, ¿no? Y entonces habría que considerar cuál es la alternativa, a qué está renunciando, qué está dejando de hacer para poderse dedicar a la producción y venta de ropa para mascotas. Sí, de hecho, por ejemplo, en esa parte, por ejemplo, bueno, es que la parte es profesor en la SEP. Ajá. Trabaja en la SEP, ¿no? Pero pues solamente trabaja poquito tiempo y así. Pero, por ejemplo, lo que él tuvo que hacer fue, la persona que era como de más confianza de él, bueno, también de su familia, porque en sí la empresa es de su familia, pero tiene muchos empleados. Sí. Entonces, la persona como de más confianza, que llevaba creo que 15 años trabajando con ellos y todo, Ajá. pues le subieron el sueldo y esa persona es como la encargada de vigilar, de supervisar todo. Así Ok. como también, por ejemplo, los materiales y todo, como ya saben, ese chico ya sabe cómo, qué tipo de materiales se busca para en esa parte no tener un problema como el que tuvo mi cuñado. Este, pues digamos que a él le dejan como toda esa parte. Y por ejemplo, algo que sí se ve como el costo de oportunidad es que, por ejemplo, antes mi cuñado era quien les ayudaba como a supervisar a sus papás y todo eso. O sea, por ejemplo, cuando iban a, ahora sí que al exterior de la República, bueno, Sí. mi cuñado a veces los acompañaba y así para supervisar que realmente hicieran bien las cosas, o sea, en cuanto a el dinero. Porque Ajá. pues obviamente ellos contratan a alguien especial para vender. O sea, hay una persona específica que es la que Sí. se encarga de toda esa parte de la venta. Sí. Entonces, para evitar esa cuestión. Pero cuando mi cuñado, está ahorita que ya tiene mis sobrinos y todo eso, pues en esa parte, digamos que está como difícil, porque, por ejemplo, a veces deja de verlos, eh, como está en la SEP, pues emplea como la otra parte de su tiempo con la empresa y mis sobrinos. Pero hay temporadas, por ejemplo, ahorita en esta temporada que es de frío y todo eso, y aumenta muchísimo la demanda. Este, pues literal apenas y está como al pendiente de ellos así, porque pues se la pasa casi todo el tiempo con todo esto de la empresa. Ujú. Entonces ahí renuncia como a esa parte de mis sobrinos para dedicarle más tiempo a la empresa. Bueno, en esta temporada. Ajá. A ver, ¿cómo que renuncia a la parte de tus sobrinos? ¿Él a qué cosa renuncia? O O sea, sea, para pasar más tiempo con ellos. Por a pasar ejemplo, más tiempo con sus hijos. No. sí, 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 o sea, es que él vive con mi hermana, todo bien, Ajá. pero hay días en los que él tiene que salir junto con algunos de sus empleados para toda esa parte de supervisar, para ayudar a Ujú. supervisar y todo eso. Ujú. Entonces, por ejemplo, él renuncia precisamente a esa parte de estar más tiempo con ellos, porque luego se llega a ir, ahorita como todo estaba en línea y todo eso, Sí. él tenía la facilidad de que podía dedicarse un poco más a la empresa, o sea, dedicarle más a la empresa. Ujú. Entonces, en esa parte, por ejemplo, me di cuenta que he renunciado a dos cosas. Por ejemplo, con esta persona de su confianza renuncia en cuanto a dinero, porque pues obviamente le aumenta el sueldo. Pero por Claro, ejemplo, cuando él supervisa directamente, renuncia como a este tiempo como con claro, los sobrinos y claro, a jugar convivir con con la ellos. familia, ¿no? Exacto. Y claro, Sí, es un costo de oportunidad. O sea, a lo mejor él podría contratar a un, a un
otro gerente que sustituya su trabajo para él poder pasar tiempo con su familia. Entonces, está renunciando a ciertas cosas, ¿no? Y todo eso, pues, es lo que nosotros denominamos costo de oportunidad. También lo podríamos ver, por ejemplo, a lo mejor es difícil ponerle un precio al tiempo que uno pasa con la familia, pero a lo mejor lo que sí es más fácil ver es que a lo mejor él podría tener un trabajo de tiempo completo como maestro en la SEP y renuncia a eso, no sé, con un sueldo de 10,000 pesos, por dedicarse a la empresa en donde a lo mejor tiene unas utilidades de 12,000, pero son variables, ¿no? Habrá meses en donde y hay más riesgos, pero bueno, ese es el costo de oportunidad. Está optando por dedicarse a esta empresa y está dejando pasar, renunciando a un puesto, estoy inventando, de profesor de tiempo completo en la SEP, ¿no? Decía, por supuesto que el pasar tiempo con la familia representa un costo de oportunidad. Nuevamente decía yo, es difícil ponerle un precio a eso. Seguramente, o sea, subjetivamente, sí le ponemos un precio a eso. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el caso de las madres que dejan de trabajar, muchas veces el cálculo es el siguiente. Estoy pensando sobre todo por ejemplo, en el primer mundo, en donde depende, en los Estados Unidos, no en el primer mundo, en los Estados Unidos, en donde el costo de las guarderías es muy alto. Y entonces las mujeres dicen, ¿para qué trabajo si estoy pagando más de guardería? Mejor dejo de trabajar y yo me dedico al cuidado de los hijos pequeños, ¿no? Pues ese es un costo de oportunidad. Allí estamos viendo claramente que la persona está renunciando al trabajo remunerado fuera de casa, ¿no? Por dedicarse al trabajo doméstico del cuidado de los hijos, y la lógica ahí es pues un costo de oportunidad, ¿no? Seguramente si le pagan mucho dinero y le alcanza para cubrir el costo de la guardería, pues entonces va a optar, en la mayoría de los casos, van a optar por ir a trabajar al mercado laboral y dejar a los hijos en la guardería, ¿no? Entonces sí le estamos poniendo un precio hasta qué punto uno va a decidir si se queda en casa o se va a trabajar. Y eso de alguna manera es ponerle un precio. Sí, en el caso de Jorge, seguramente no ha encontrado una persona que lo sustituya al cuñado, el cuñado no ha encontrado una persona que lo sustituya, de modo que pues impone ese costo sobre la familia, ¿no? Bueno, entonces ahora decíamos, el libro habla de que es muy importante que la empresa sepa a lo que está renunciando y por lo tanto debemos expresar esos costos de oportunidad en unidades monetarias, o sea, debemos saber cuánto estamos pagando, ¿no? Cuánto estamos pagando, cuántos son los costos. Y entonces, bueno, pues cuando queremos expresar los costos, dice ahí, hay que sumar el costo del uso de los recursos, ¿no? Entonces, los costos del uso de recursos, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que identificar cuáles son aquellos recursos que compramos en el mercado, ¿no? En el mercado. Por ejemplo, si yo me dedico a hacer suéteres, pues la lana que compro para hacer los suéteres, tengo que pagar servicios públicos, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, etcétera, ¿no? Tengo que pagar mano de obra, son servicios contratados en el mercado. Si yo rento cierta maquinaria, pues tengo que pagar la renta de esa maquinaria.
Si tengo un préstamo bancario, pues tengo que pagar los intereses, lo que cuesta este préstamo bancario. Ahora, hay otro tipo de costos que son propiedad de la empresa. Esos primeros son los que se compran en el mercado, ¿no? Unos segundos son los que son propiedad de la empresa. O sea, es la utilización del propio capital de la empresa, ¿no? ¿Y por qué eso representa un costo de oportunidad? Bueno, porque la empresa podría vender su capital y alquilar ese capital a otra, podría vender ese capital, el capital que es dueña la empresa, y esa empresa alquilar el capital a otra empresa, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo una máquina para hacer suéteres y yo me doy cuenta que si yo rento, o sea, se la paso esa maquinaria a una empresa X y le cobro 10,000 pesos y yo por otro lado rento una máquina para yo utilizarla por 5,000 pesos, pues entonces estoy haciendo una ganancia, estoy sacando una ganancia de rentar mi capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, representa pues un costo de oportunidad y habrá muchas cosas que son propiedad de la empresa que representan un costo, ¿no? Ahora, y el último tipo, ¿no? Como si estamos clasificando tipos de costos, es aquellos suministrados por el propietario de la empresa, ¿no? Que son propiedad del dueño de la empresa. Y en ese caso, pues típicamente son las habilidades empresariales de las que hemos hablado, también la mano de obra directamente del propietario de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada más recordar algo que ya habíamos comentado, que las habilidades empresariales, pues es aquel factor de la producción que organiza la empresa y toma decisiones de negocios. Muy importante hablar de estas habilidades empresariales. Reconocer que es parte de lo que cuando estamos hablando, el capítulo se llama la organización de la producción. Bueno, pues esta parte de las habilidades empresariales son importantes, ¿no? ¿Qué decisiones? Fíjense, esto es bien interesante. ¿Qué decisiones tiene que tomar la empresa? ¿Qué tipos de decisiones tiene que tomar la empresa? ¿Para qué hay que tomar esas decisiones? Pues obviamente para maximizar los beneficios, ¿no? Pero ¿qué tiene que decidir la empresa? Ustedes díganme, ¿cuáles son el tipo de decisiones que tiene que tomar la empresa? Pues en primer lugar, ¿qué producir? Creo que esto ya lo habíamos visto en otra clase, como las grandes preguntas en economía, ¿no? Desde el lado de, o sea, ¿qué tipo, como economistas, qué preguntas nos hacemos? Bueno, pues desde el punto de vista de la producción, que estamos en el lado de la oferta, pues ¿qué producir? ¿Qué producir es muy importante? O sea, si yo tengo quiero hacer negocio, ¿no? O sea, estoy buscando constituir una empresa, hacer ciertas actividades productivas con el objetivo de maximizar, pues tengo que decidir a qué me voy a dedicar. O sea, tengo el ímpetu y digo, bueno, pongan el caso nuevamente de Grecia o de los ejemplos que nos han dado ustedes, ¿no? ¿Podría haber elegido Grecia alguna otra cosa? Seguramente sí. ¿Podría haber elegido el cuñado de Jorge alguna otra cosa a qué dedicarse, qué producir? Seguramente sí. Pues hay que tomar decisiones, ¿no? Y por supuesto hay muchos factores detrás de esas decisiones, pero bueno, una de las primeras cosas es qué producir, qué bienes y servicios producir. Otra segunda pregunta que está relacionada con esa, ¿en qué cantidades? ¿Por qué esa cantidad y por qué no una cantidad mayor o una cantidad menor? Es parte de las decisiones que hay que tomar. ¿Por qué no producir? Sí. En esa parte diría como la subproducción o sobreproducción, ¿no? Claro,
Claro, o sea, imagínate que tu cuñado produce, la empresa de tu cuñado, de la familia, produce muchísima ropa para perros y no se vende, se queda. Hay que, o sea, son parte de las decisiones y de la información que el empresario necesita tener y que no siempre tiene la información perfecta. Sí, de hecho, en esa parte, por ejemplo, algo rapidísimo para que creo que es un buen ejemplo. Este, la empresa también hacen transportadoras, hacen camas, todo eso, ¿no? Y precisamente hubo una temporada en la que ellos producían al igual, o sea, ellos produjeron de cierto material las camas y las transportadoras, y las veterinarias le solicitaron que querían más de una en específico, entonces la otra como que se les fue quedando, porque por ejemplo hay un material que es a prueba de agua, a prueba de olores, a prueba de todo. Entonces, se puede lavar, se puede hacer de todo, ¿no? Entonces, estas veterinarias le solicitaron más de esas, porque de hecho ahí tuvieron como precisamente una subproducción y tuvieron que invertir muchísimo en esa parte, incluso tuvieron que contratar a más personas. Entonces, y las otras camas que eran como de colchonadas y suavecitas, eh, se les quedaron, porque resultaba que esas eran como muy sucias. Bueno, se ensuciaban muy rápido y así. Entonces, precisamente las veterinarias les comenzaron a pedir más del otro material. Y en una parte tuvieron como una subproducción, porque pues en esas camas, porque necesitaban como más y más y más que, o sea, producir más de esas. Sí. Y en la otra parte tuvieron una sobreproducción, porque pues no se vendió al igual. Claro. A ver, esto que tú estás diciendo, Jorge, es muy, muy interesante. ¿Llegaste al final de la lectura, Jorge? ¿Del 10? Sí. No, perdón. ¿Alguien leyó cuál era la definición de economías de alcance hacia más adelante en la lectura? Nadie. Bueno, ahí les encargo que de tarea para entregar, relacionen el concepto de economías de alcance con el ejemplo que dio Jorge. Nos lo entregan por escrito, por favor. Muy importante. Esto que está, o sea, todo esto que estamos haciendo no es, o sea, cuando yo les cedo la palabra y quiero escuchar o sea, sus experiencias, lo que conocen, las empresas que conocen, no es nada más por el chisme o porque yo me quiera enterar, no, es para que ustedes piensen en todos aquellos problemas a los que se enfrenta la empresa, todas esas cosas que la empresa tiene que tomar en consideración y que lo relacionen con la teoría, con esos conceptos en los que los economistas han dedicado tiempo para teorizar, para aterrizar en ciertos conceptos y que un concepto rápidamente capta este fenómeno, ¿no? Y bueno, entonces quiero que ustedes con sus propias palabras ilustren por qué el ejemplo de Jorge Flores puede ser un ejemplo de economías de alcance. ¿Sí? Pero bueno, eso está muy bien. O sea, que nos estás ilustrando cómo es que la empresa necesita decidir en qué cantidades tiene que producir el bien o servicio y no siempre son las cantidades adecuadas. La empresa constantemente tiene que hacer ajustes, ¿no? Y eso es parte de lo que hay que hacer. Hay que hacer ciertos ajustes. Ahora, se me cerró esta cosa. ¿Qué otra decisión tiene que tomar la empresa? Pues cómo producir. ¿Cómo producir? ¿El cómo a qué se refiere? ¿El cómo producir a qué se refiere? Pues a la tecnología, a la combinación de maquinaria y fuerza de trabajo. O sea, a mí me conviene
tener una máquina computarizada, robotizada, que haga todo el proceso, o me conviene contratar trabajadores y que ellos, con el apoyo de ciertas máquinas, lleven a cabo el proceso productivo. Ese es el cómo producir. Yo en otras ocasiones he puesto el ejemplo de, en esta clase, de que, por ejemplo, si yo tuviera una fonda, un negocio en donde hago comida corrida, comida corrida, podría yo contratar, yo tengo que decidir si contrato mano de obra, o sea, trabajadores, cocineros, etcétera, que me ayuden, o contrato o compro o rento una máquina Thermomix. ¿Alguien sabe qué es una máquina Thermomix? ¿Nadie en su vida ha escuchado de eso? Yo soy maestra, pues Yo sí. son A ver, Hace Martín. mucho teníamos una. Ajá. Es una máquina que hace como pues de comer casi sola, nada más le tienes que echar los ingredientes y ya. Ajá. Es un robot de cocina, así lo anuncian ellos, ¿no? La marca Sí. lo anuncia como un robot de cocina. Pues, Exacto. ¿Y por qué? A ver, tú ayúdanos, Martín. Si tú tienes una fonda, tienes la posibilidad, si tienes la máquina Thermomix, tienes la posibilidad de utilizar la máquina o de contratar trabajadores, ¿sí o no? Sí, o sea, de todos modos tiene que haber alguien que la opere, ¿no? Porque pues no es como que solita ya haga todo. Debe de haber alguien que pues le eche los ingredientes, esté cuidando que ya esté, etcétera. Pero obviamente se requiere muchísimo menos tiempo que pues un cocinero. Y tal vez sí está un poco cara, o sea una inversión fuerte al principio. Sí. Pero con el paso del tiempo, pues yo creo que es más redituable que estarle pagando a alguien. Ahora, aquí sí hay algo diferente que pues no cocina tan rico. O sea, sí es bueno, sí sabe bien, muy bien, pero pues creo que las personas pueden cocinar mejor. Ajá. Bueno, pero tú al final dices, en el largo plazo, o sea, la inversión es alta al principio, pero en el largo plazo parece que sí es redituable la inversión, que tú te expresaste así, conviene más que estarle pagando a una persona. Sí, Entonces, claro, o sea, a fin de cuentas, pues el sabor pues ya será un valor agregado de la empresa, pero pues, o del restaurante, la fonda, etcétera. Pero pues económicamente sí conviene más tener la Thermomix a una persona. estamos respondiendo a la pregunta, o estamos más que respondiendo, haciendo alusión a una de las decisiones que tiene que tomar una empresa, que es el cómo producir. Y el cómo producir es usar más máquinas o usar más personas, ¿no? O sea, ¿qué grado de tecnología incorpora en el proceso productivo? Y eso, o sea, es una decisión, claro que es una decisión. Yo puedo producir, por ejemplo, ropa artesanal y venderla así, ropa artesanal hecha a mano y por lo tanto tiene un costo distinto, ¿verdad? O decidir que todo está hecho a máquina, con computadoras, ¿no? Máquinas todas computarizadas donde bordan, escriben, pintan, todo hecho por máquinas, ¿no? Víctor, ¿ibas a decir algo de la Thermomix? Bueno, sí, pero bueno, más bien le quería preguntar si lo que había dicho de la economía es como la economía es de escala. No, economías de escala son otra cosa. Ahí vienen, en la lectura vienen, pero eso ya se los dejé de tarea. Tenían que haber leído y no leyeron todo el capítulo para la clase, entonces ya les quedó de tarea. La próxima clase lo comentamos, pero ahí vienen. Hay unas que se llaman economías de alcance y otras que se llaman, espérenme, economías de escala y economías de alcance no son lo mismo. Ahí vienen en la página. Sí, 239. También está la economía de producción en equipo. Ajá. Bueno, entonces eso más, ya tienen ustedes su tarea, la próxima clase vemos eso, ¿no? Pero bueno, cómo producir es una tercera decisión que tiene que tomar en cuenta la empresa, cómo producir. Otra decisión muy importante
que ya nos estuvo haciendo referencia de manera amplia, Jorge, es cómo organizar y remunerar a los gerentes y a los trabajadores. Fíjense qué importante. ¿Cómo remunerar a los gerentes? Esto más adelante en el capítulo tiene que ver, o sea, es una decisión importante porque las empresas siempre se enfrentan al problema del agente y del principal. ¿Alguien sabe qué es el problema del agente y del principal que viene aquí en este capítulo? Que nos diga, por favor. ¿Nadie llegó a eso? O sea que leyeron por encimita, jóvenes. Nadie llegó a eso. ¿A lo del sistema de mando y sistema de incentivos? ¿O? Sí, sobre el problema del agente y el principal, que bueno, la lectura dice que consistía en la creación de reglas para compensar y que indujeran a un agente a actuar en función de mejores intereses del principal. Y bueno, daba ciertas soluciones también. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando decimos en las empresas se presenta el problema del agente y del principal, ¿cuál es ese problema, Aurora? Porque se ve que sí leíste, pero creo que no quedó muy, bueno, a mí no me quedó claro ahorita cuando lo explicaste. Sí sé en qué bueno, lo que yo le entiendo es como que debe, bueno, el agente tiene que poner como algunas reglas que compensen o que como que animen a los trabajadores para que puedan producir más o así. Como una recompensa, ¿no? Ajá. O sea, ¿en qué consiste el problema del agente y del principal? El principal es el accionista, ¿no? El dueño de la empresa, supongamos, ¿no? El dueño accionista o dueño de la empresa. ¿Cuál es su objetivo? Pues maximizar las ganancias de la empresa. ¿Cuál va a ser la tendencia? En eso consiste el problema del principal, de esto de la gente y del principal. ¿Cuál va a ser la tendencia en una empresa a que la gente, es decir, el gerente, el que está en contacto directo con la empresa y con la actividad productiva, desvíe su atención de generar el mayor beneficio posible para la empresa y busque su beneficio personal? Y entonces, entonces por eso, decía Aurora, en la lectura vienen las sugerencias de cómo corregir o cómo atender el problema del agente y del principal. Ustedes eso se lo pueden imaginar perfectamente. En una empresa, un trabajador, pues que realmente no está haciendo el trabajo que debería estar haciendo para maximizar las utilidades de la empresa. Y eso va a ocurrir en todo tipo de empresas. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tipo de decisiones tienen que tomar los que participan en la empresa con habilidades empresariales en organizar mejor y utilizar diferentes esquemas de remuneración de forma que incentiven a los gerentes y a los trabajadores para que trabajen de modo que vayan en camino, estén encaminados a maximizar las utilidades de la empresa, ¿no? Bueno. Otra decisión que tiene que tomar la empresa es cómo comercializar. Cómo comercializar el producto o el servicio y cómo fijar precios, o sea, cómo determinar precios a sus productos. Qué difícil es esto. Qué difícil es esto. Porque, por ejemplo, en el caso de la ropa que vende Grecia, en el caso de la ropa que vende Grecia, ¿qué otras formas podría haber de comercializarla? Bueno, pues la podría llevar a Liverpool, la podría llevar a un mercado sobre ruedas,
la podría anunciar en Facebook Marketplace, la podría anunciar en segunda mano, la podría llevar a los, si no hubiera pandemia, a los salones de clase y ofrecerla a los compañeros. O sea, hay muchas formas de vender. Y entonces esa es una decisión que hay que tomar. ¿Cómo comercializar el producto? ¿Y cómo fijar el precio? ¿Por qué ese precio? No es una decisión fácil y hay que tomar muchos factores en consideración, pero es una de las decisiones que tiene que tomar la empresa, ¿no? Otra de las decisiones es qué producir por sí misma y qué comprar a otras empresas. O sea, outsourcing, ¿no? Lo que se conoce como outsourcing. O sea, ¿qué parte del proceso productivo voy a llevar yo a cabo, la empresa, y qué otra parte le voy a comprar a otras empresas? Es otro de los dilemas ante los que se tiene que, de las decisiones que tiene que tomar una empresa, ¿no? Bueno, entonces esas son decisiones que tiene que tomar una empresa, muy importantes decisiones. Y otro elemento importante del problema de la empresa son las restricciones. Toda empresa se enfrenta a ciertas restricciones. Ya hemos hablado del concepto de las restricciones, más en términos generales. En este caso vamos a hablar de las restricciones que limitan la capacidad de maximizar de una empresa. Y aquí tenemos 3 tipos de restricciones, que son las tecnológicas, las de información y las de mercado. Bueno, las tecnológicas son bastante sencillas de entender. La tecnología entendida como cualquier método para producir un bien o servicio. O sea, cuando estamos hablando de tecnología en el sentido más amplio, no estamos hablando específicamente de una máquina en particular, estamos hablando de cualquier método para producir un bien o servicio, ¿no? Entonces, la tecnología incluye los diseños detallados de las máquinas, la distribución del lugar de trabajo y la organización de la empresa. O sea, cuando estamos diciendo eso, los métodos para producir, incluso cómo distribuyo a mis trabajadores en la planta productiva, es parte de esa tecnología. A lo mejor los tengo muy pegados, se la pasan platicando, a lo mejor los disperso más y entonces platican menos y trabajan más. O sea, es parte de esos arreglos, métodos para producir, ¿no? Bueno, pues la tecnología avanza conforme ya en términos... Sí, Martín. Yo tengo una duda, por ejemplo, mi papá tiene una empresa de informática. Y últimamente por la pandemia ha habido desabasto en ciertos materiales para la producción de computadoras. Sí. ¿Eso en dónde entra? ¿En tecnológicas o en de mercado? Porque, pues como dijo producción, ya me cuatrapié. Ajá. Yo creo que tiene que ver más... ¿Qué piensas, Fernando? Pues yo diría que de mercado, ¿no? Porque no es que la tecnología no exista en realidad para ese proceso productivo. En realidad solo está presente un periodo de escasez, pero no es porque la tecnología no exista como tal, ¿no? Entonces yo diría que es una restricción más bien de mercado, ¿no? No tanto tecnológica. Sí. Sí, a ver, yo creo que sí, es más una restricción de mercado, aunque no viene explicada así en el libro de texto, cuando habla de restricciones del mercado, pero yo creo que sí, porque la tecnología en sí, o sea, no estamos hablando, estás tú hablando de un insumo, que lo que escasea es un insumo, y aquí en restricciones tecnológicas estamos hablando del método para producir un bien o servicio, ¿no? O sea, bueno, un bien en este caso, ¿no?
Tú dijiste una empresa de informática, pero entonces ellos producen computadoras o, bueno, cosas, o sea, ¿producen servicios o producen equipo? Servicios, o sea, revenden el equipo, pues. O ¿Revenden sea, el date equipo cuenta tal que como está? lo compran al fabricante directamente y del Ajá. fabricante lo distribuyen a empresas. Pero entonces están teniendo problemas para que el fabricante les provea. Sí, es correcto. Ok, entonces el que está teniendo gran parte del problema, o sea, bueno, obviamente sí es la empresa intermedia, esta que dices, de tu papá, pero el origen es en que los fabricantes no están teniendo acceso a los insumos porque están siendo escasos, ¿correcto? Ajá, es correcto. Ok. Em, Pues sí, o sea, yo creo que es como dijo Fernando, yo creo que es una restricción del mercado. En el mercado está escaseando un cierto insumo. Ahora, ¿cómo podría representar o sea, cómo tendría que ver con la cuestión tecnológica? Si se pudiera sustituir ese material por otro, entonces se consideraría una innovación tecnológica, ¿no? O tendría que ver con pero no para la empresa de tu papá, sino para el productor, para el fabricante. Si pudiera sustituir, no sé, estoy inventando plástico por vidrio, entonces sería una clase de innovación tecnológica, otro método para producir eso que producen, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el cambio tecnológico que está existiendo en la actualidad, que estamos en ese proceso de cambio tecnológico de energías basadas en la combustión de, ¿cómo se llaman? De fósiles, ahora cambiando hacia energías renovables, pues estamos en ese proceso. Y eso es una cuestión, antes no existía la posibilidad, no existían las tecnologías de energía renovable y ahora estamos en ese proceso de transición, ¿no? De sustituir la quema de combustibles fósiles por energías renovables, ¿no? Entonces la tecnología avanza conforme pasa el tiempo. Entonces, nada más un poco como para aclarar, creo yo, que para aclarar tu ejemplo, Martín, simplemente el problema que hay es que está escaseando en el mercado un cierto insumo. Si fuera posible sustituir ese insumo por otro, seguramente representaría un avance tecnológico, ¿no? Entonces, en principio, es una restricción del mercado, pero más adelante podría ser una restricción de la tecnología, ¿no? Entonces, como decíamos, la tecnología avanza conforme pasa el tiempo y bueno, típicamente cuando hablamos de la tecnología avanza conforme pasa el tiempo, significa, si ustedes piensan, ¿alguien sabe de qué es esto del Fordismo y el Taylorismo y demás? ¿Nunca han escuchado de eso? Nunca, me sorprende. Sí, ¿por qué te tardas tanto en responder, Víctor? Me Perdón, asusta. me da pena hablar. ¿Por qué? No sé. Bueno, ¿qué es esto del Fordismo y el Taylorismo? Bueno, la verdad nada más había escuchado del Taylorismo. Ajá. Es algo así como aplicar teoría administrativa en base al análisis científico. Uh-huh. Bueno, van de otra tarea, 2 tareas para la próxima clase, explicar, que quede muy claro qué es el Fordismo y qué es el Taylorismo para entregar, por favor, porque tiene que ver con lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, entonces decíamos, vamos a pasar a otra cosa, entonces, bueno, seguimos con este tema, el de las restricciones, vamos a pasar al tema de las restricciones de información. Nunca contamos con toda la información, tanto del presente como del futuro. Una empresa quisiera tener más información para tomar decisiones, por supuesto que sí. La empresa quisiera saber cuáles son los gustos y preferencias de las personas. La empresa
quisiera saber cuánto es el máximo que están dispuestos a pagar los clientes. La empresa quisiera saber cómo van a ser los precios de los insumos en el futuro. O sea, tantas cosas, tanta información que quisiéramos saber y tenemos restricción. ¿Por qué? Porque nunca contamos con suficiente información. ¿Qué tipos de información necesita la empresa y que tiene limitadas? Por ejemplo, un primer tipo de información que no tiene completa esa información la empresa es simplemente la calidad y el esfuerzo de su mano de obra. Piensen en eso, qué importante es, ¿no? La empresa no sabe, a lo mejor con el tiempo va teniendo ese conocimiento, pero cuando contrata al trabajador y los primeros meses, años, etcétera, no sabe cuál es la calidad y cuál es porque el currículum dice una cosa, pero realmente el currículum no lo dice todo. Y entonces a lo mejor la calidad y el esfuerzo de esa mano de obra no es lo que la empresa, o sea, no tiene el 100% de esa información, ¿no? Tampoco la empresa tiene información respecto a los planes actuales y futuros de sus clientes, ¿no? O sea, no sabe cómo se van a comportar sus clientes ni en la actualidad ni en el futuro. ¿Y le gustaría a la empresa saber eso? Sí, claro. El ejemplo de Jorge ilustra perfectamente el de las transportadoras y de las camas. Ilustra perfectamente ese ejemplo. La empresa estaba produciendo a partes iguales, transportadoras y camas, y de pronto el cliente le empieza a demandar más de una que de otra. Bueno, pues le hubiera gustado saber con anticipación a esta empresa, le hubiera gustado tener la información de cómo iban a ser los planes de compra de sus clientes para no incurrir en este problema en la producción, ¿no? De tener escasez de un producto y tener sobreproducción de otro. Bueno, otro de los elementos de la información que son cruciales para la empresa son los planes de sus competidores. Si ustedes piensan seguramente en los ejemplos que ustedes pueden, cada uno de ustedes que dicen que tiene, o sea, que tienen información cercana al comportamiento de una empresa, pueden pensar en que constantemente a la empresa le interesa saber cómo son los costos de la competencia, o sea, cómo le hacen, cómo producen, cuáles son sus planes para el siguiente año, piensan sacar un nuevo producto o piensan seguir con el mismo producto. Todo lo que tiene que ver con la competencia le interesa a la empresa y eso, por lo general, es información muy celada, ¿no? Que las empresas siempre están buscando proteger sus secretos de cómo producen y que la competencia no sepa, ¿no? Las empresas pueden adoptar estrategias para disminuir todos estos problemas de información, pero nunca los van a combatir por completo. Y por último, las restricciones del mercado. Pues esas representan, o sea, esas nos hablan de qué puede vender cada empresa y a qué precio. Y esas variables están limitadas tanto por la disposición a pagar de sus clientes y por los precios y esfuerzo de marketing de las demás empresas, ¿no? Entonces, esas restricciones del mercado tienen que ver con qué puede vender la empresa y a qué precio. Y eso depende, decíamos, de la disposición a pagar de los clientes y de los precios y esfuerzos de marketing de la competencia, ¿no? De las demás empresas. Fíjense qué importante es eso, ¿no? Bueno, ya nos estamos acercando al final de la clase, pero rápidamente voy a hablar y hagan el ejercicio
revisen el ejercicio que viene en la tabla 10.2 sobre eficiencia. Pero básicamente lo que el último concepto que vamos a revisar ahorita es el concepto de eficiencia, y podemos hablar de eficiencia tecnológica y de eficiencia económica. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, eficiencia tecnológica es cuando la empresa genera una producción determinada utilizando la menor cantidad de insumos, ¿no? Entonces, menor cantidad. ¿Qué caracteriza a la eficiencia tecnológica? Cuando la empresa produce utilizando la menor cantidad de insumos. ¿Cuál es la eficiencia tecnológica? Cuando la empresa produce al menor costo. ¿Son distintos? Claro que son distintos, son dos conceptos completamente distintos. Eficiencia tecnológica, utilizo la menor cantidad de insumos posibles. Y eficiencia económica, produzco al menor costo posible, ¿no? En eso consisten esos dos conceptos. Les decía, hagan el ejercicio de la tabla 10.2, porque es bastante interesante, porque les va a quedar claro cómo hay diferentes formas de fabricar un mismo producto y cómo es que hay métodos que son ineficientes y otros que son eficientes, ¿no? Bueno, en la próxima clase entonces seguimos con la información. Ya tienen ustedes 2 tareas para la próxima clase para entregar. Espero que hayan tomado nota, y por la próxima clase seguimos con la parte de la información y la organización que alguien mencionaba, ¿no? Lo del sistema de mando y el sistema de incentivos para la organización, ¿no? de la producción. Y es una parte un poquito más larga, y hacia el final vamos a ver bueno, esto de la coordinación de los mercados, ¿no? Yo creo que eso ya es lo último. Bueno, entonces nos vemos hoy es jueves, el martes, ¿sí? Profesora, nada más para recordarles que la próxima clase tienen el Kahoot. Ok. Ok, y el jueves siguiente es el examen. Exacto. Ok, es muy importante, jóvenes, tomen nota de eso. Esta clase, nada más la próxima clase vamos a destinar poco tiempo a terminar de revisar estos elementos que vienen en el capítulo 10, como quedó evidenciado. La mayoría de ustedes, la gran mayoría de ustedes no leyó o no leyó o no leyó con suficiente detalle, y es muy importante pues que les queden claros estos conceptos, ¿no? Ya expliqué cuál es el problema de la gente y el principal. No nos vamos a detener con mucho detalle en esto, porque en realidad no es difícil entender, es cosa de leer nada más. Si hubiera dudas, pues las preguntan las dudas, pero en realidad esto no es muy difícil de entender, es más platicadito y se corrige, o sea, se aprende leyéndolo, ¿no? Ahí nos pregunta Fernando Zamora, ¿cómo es el examen? Pues igual que la vez pasada, en Moodle, en Moodle se conectan, o sea, no hay clase en Zoom, se conectan a Moodle. El examen tiene las mismas características que el pasado, todo se contesta directamente en la plataforma, y pues cubre el material que hemos visto en las últimas semanas después del primer parcial, a partir del capítulo de elasticidades. ¿Sí? ¿Sí es correcto, Fernando? Sí, ¿verdad? ¿No incluye algo más? No, es a partir de las... Ok. De elasticidades y hasta este capítulo 10, completo el capítulo 10, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase, pues es revisar lo que falta de revisar de este capítulo 10, hacer el Kahoot, resolver dudas que tuvieran ustedes,
La idea es que estudien para el examen y nos vemos y tenemos el segundo parcial el próximo jueves. Bueno, pues si no hay dudas, entonces nos vemos el martes. Adiós. Muchas gracias, profesor. Nos vemos, Gracias, profe. profesor. Hasta luego. Ya. Hasta luego.